Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Agrosiembra Live el día de hoy. Hoy es sábado. Ya estamos preparados para el programa del día de hoy. Vamos a esperar a que la gente se conecte y como siempre pues nos digan desde dónde nos están llamando, desde dónde están con nosotros. Ya la decana se unió a nuestro programa el día de hoy, que queremos empezar saludando y felicitando a todos los estudiantes universitarios, porque hoy es el Día del Estudiante Universitario. Así que para todos ustedes, para el presidente del Centro de Estudiantes, para todos los estudiantes que, bueno, en este momento tan difícil están, siguen estudiando, siguen queriendo formarse bueno, ser alguien a través de su estudio. Siempre la Universidad del Zulia pues ha celebrado eh, precisamente a su razón de ser los estudiantes. Así que felicidades para todos ustedes, esperando que sigan teniendo ese tesón para seguir estudiando en este país con todas las cosas que están pasando. También queremos decirles, mira, R. Moraluna, buenos días desde Recife, Brasil. Buenos días. Buenos días para ti, gracias por estar con nosotros en Agrosiembra Piso Live. Me encanta que vaya subiendo rapidito el montón de personas que nos están viendo. Hoy va a estar con nosotros un asiduo visitante en Agrosiembra Piso Live. Teresa M15, buenos días desde Spokane, Washington. Un gran saludo en especial al profesor Omar Araujo. Gracias a ti por estar con nosotros. Recuerden que es súper importante que nos digan desde dónde nos están viendo. Sabemos que Agrosiembra es un programa internacional. Gracias a Dios estas plataformas lo permiten. Así que, bueno, Olga Patricia Santamaría desde Colombia. Andrés también está desde Canadá. Gracias por estar con nosotros, gracias por decirnos de dónde nos están viendo. Para nosotros de verdad que es una satisfacción muy grande pues saber que ustedes están allí y ese es el compromiso de nosotros. Hola mi querida amiga, buenos días también para ti. Oscar Rodríguez desde Miami. Qué rico, ¿quién estuviera en Miami ahorita? Bueno, vamos a esperar que se sigan uniendo. Con nosotros va a estar el día de hoy el profesor Omar Araujo. Él siempre, 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 siempre está viendo Agrosiembra Live. Yo creo que no se pierde ni uno, así se pare súper temprano, porque déjenme decirles que él está en Calgary, Canadá. Son 3 horas antes ellos. Son ahorita las 5:30 de la mañana. Y bueno, él es la persona que va a estar con nosotros, ya la vamos a presentar mejor. Saludos y abrazos a todos desde Raleigh, North Carolina. Gracias a Dervin Dean, que está con nosotros también aquí. Y Agropecuaria Amador, Rodolfo 151257 envió una solicitud para estar en tu video en vivo, no podemos aceptar. Ya sabemos que Arafef se conectó, ya lo vamos a incluir. Bueno, quiero decirles que acabo de colgar una serie de informaciones en las historias de Agrosiembra Live. Uno tiene que ver con el curso que va a haber ahorita el 25 de noviembre. Ahí tienen toda la información, tienen el costo, tiene la duración, tiene el certificado que se les va a dar, tiene toda la información resaltante. Allí está la información en nuestras historias. Cuando termine el live, que obviamente va a quedar buenos días a Enma Segovia también, que está con nosotros. Gracias Romer, gracias por tus buenos deseos. Cuando termine el programa, que por supuesto va a quedar grabado inmediatamente, ya gracias a Dios no tenemos ningún tipo de corte, podemos estar continuamente, estaremos máximo hasta las 10 de la mañana, primer punto. Segundo punto, todas las informaciones, tienen información también en las historias de Agrosiembra Live. Está la información del curso que va a haber el 25 de noviembre. Va a haber información, hay información de los laboratorios de la universidad. También hay información sobre la vacunación de la fiebre aftosa. Y también está la felicitación de la facultad para todos nuestros estudiantes. En Spokane son las 4:37 de la mañana. Bueno, vamos entonces a invitar al profesor Omar Araujo. También tenemos el concurso de LB Plantas, que es una plantita de tomate que se ganaron, que va a haber un ganador. Hoy lo vamos a escoger el profesor, igual que la otra vez me va a ayudar. Estamos esperando que se conecte. El profesor Omar también me va
ayudar el día de hoy y yo lo quiero presentar mientras él se va conectando. El profesor Omar Araujo Febres va a hablarnos el día de hoy, o vamos a conversar con él el día de hoy, sobre manejo ecológico de potreros en zonas tropicales. Ese va a ser el tema del día de hoy. Y quiero, no sé, parece que tenemos problemas con el profesor. Ay, Pedro Corso está conectado. Gracias. Saludos para usted también. Gracias por estarnos viendo. Es otro de los entrevistados de Agrosiembra Live. Ok, vamos a esperar que se conecte el profesor. Mientras tanto, les comento para todas las personas que por supuesto ya lo conocen, no se puede unir. Bueno, pero vamos a esperar un ratito, ahorita seguramente se puede unir. El profesor Omar Araujo Febres es Master of Science de la Universidad de Iowa, es ingeniero en producción animal, zootecnista, profesor de la Facultad de Agronomía de Nutrición Animal, fue profesor de la Cátedra de Nutrición Animal en la Facultad de Agronomía, 31 años estuvo dando esta materia, experiencia en fisiología nutritiva y bioquímica nutricional, disculpen, me acabo de ahogar con un... es extensionista en Fusagri o fue extensionista en Fusagri en la Universidad del Zulia, además de ser investigador con 80 publicaciones y asesor de varias eh, fincas. La profesora Julia también está conectada, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Así que bueno, ya más o menos tienen ahí la información de lo que ha hecho y de quién es el profesor Omar Araujo Febres, que ya lo veo allí también. Vamos a volverlo a invitar para que esté ya con nosotros, porque vamos a hablar sobre el manejo ecológico de potreros en zonas tropicales. Recuerden que en la parte inferior tenemos un signo de interrogación. Allí usted le da y puede formular sus preguntas para yo entonces poder compartirlas con el profesor Omar Araujo y ustedes leen la pregunta y así no nos perdemos en el tema. ¿Ok? Y también, bueno, si quieren hacer comentarios, eso sí los pueden hacer en el feed de la entrevista, ahí donde salen todos los comentarios. No sé por qué no se me puede conectar el profesor Omar, si él siempre nos ve y siempre estamos conectadísimos cada sábado. No creo que sea yo, ¿verdad? Yo creo que se escucha perfectamente bien. Si me hacen feedback, por favor, y me dicen si yo me escucho bien, para ver si será él que tiene algún tipo de inconveniente con su internet. No se puede conectar. Bueno, y eso que está en Canadá. Ojalá que no seamos nosotros. Si me dicen, por favor, si me ven perfectamente, ok. Chévere. Ya me está comentando Ana que sí me veo bien. Excelente sonido. Gracias por eso. Se escucha y se ve muy bien. Bueno, tenemos que esperar a ver qué le pasa al profesor Omar. Buenos días desde Maracay. Saludos. Alfredo Valdizán también. Gracias, gracias por... Recuerden decirnos siempre desde dónde nos están viendo. Se ve y se escucha perfecto. Excelente. Bueno, parece que es el profesor. No sé qué le pasará al profesor que no se puede conectar. Aquí lo tenemos. Vamos a enviarle nuevamente la solicitud. Ah, como siempre, a mí siempre se me olvida presentarme. Yo soy Carola García, licenciada en Comunicación Social. Y pueden seguirme en @hola Carola G para que podamos compartir también. Arafep ahora rechazó la solicitud. Liz María Márquez, bienvenida también. Saludos para ti, para toda la gente de Machique. Vamos a ver, profe, yo le voy a enviar la solicitud y usted la acepta y listo. No creo que no sepa cómo es el asunto. Sabe perfectamente cómo es la conexión. Bueno, vamos a tener un poquitito de paciencia para conectarnos con el profesor Omar Araujo desde Calgary. Sigue diciendo que lo estamos esperando. No creo que lo haya arropado la tecnología. No. Si dice esperando, a menos que sea que no le dé, que no sepa aceptar la solicitud, será eso.
Ay, Dios santo. ¿Cómo podemos resolver eso? Rodolfo, desde San Francisco, Estado Zulia. Gracias, 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 gracias. A M. Teresa, a María Teresa, me imagino. No hay manera, pero ¿por qué no hay manera, profe? Cuénteme por qué. A ver, cuéntenos por aquí por qué no hay manera. Dígame que usted le da a aceptar la invitación. Es muy sencillo conectarse. Díganos, a ver si es que no sabe o no le sale. ¿Cuál de las dos será? Ay, Dios santo. A ver, le doy y se cierra. Bueno, profe, haga una cosa. Sálgase, reinicie su celular. Espero que lo esté haciendo desde el celular. Y vuelva a entrar. A ver, vamos a intentarlo la última vez. Y si no, a mí se me olvidó colocar una musiquita de fondo, porque yo creo que ya estamos como para colocar una musiquita de fondo aquí venezolanísima en la mañana, y que no interfiera, por supuesto, con la entrevista. No, no se quiere conectar. Ay, Diosito. Bueno, profe, sálgase, sálgase, reinicie su celular y se vuelve a conectar, por favor. Que tenemos problemas con la conexión del profesor Omar Araujo. No sabemos por qué no se puede conectar, le enviamos la solicitud, dice esperando a Arafeb, y no hay manera. Sí, bueno, lo que no sé si de pronto, no sé si, no sé que no podemos ayudarlo desde aquí. Bueno, mm, bueno, también le damos la bienvenida al profesor Néstor Montiel, que está con nosotros, Juan Víctor Ot, de Cría del Búfalo. Siguen aumentando las personas que se conectan con nosotros y no nos podemos conectar con el profesor Omar. No sabemos si es que se metió por la PC, no lo sé. Vamos a esperar a ver si podemos conectarnos. Puede ser por teléfono o por una laptop. Depende. Bueno, vamos a esperar a ver si se puede conectar. Recuerden que tienen información en las historias de Agrosiebra Piso Live. Tienen la felicitación de la facultad del Día del Estudiante. Está en su celular. Dígame que ya apagó el teléfono y lo reinició, por favor. Que salió y volvió a entrar. Porque veo que no se salió. Confírmeme, profesor Omar, por favor. Si se salió. Reinició, ok, ya lo reinició. Vamos entonces a invitarlo de nuevo. Vamos a cruzar los deditos de que se pueda conectar con nosotros. ¡Sí! ¡Al fin! ¡Yupi! Excelente. A veces la tecnología uno no la entiende, de verdad. Pero bueno, a veces reiniciando el teléfono funciona. Profe, ¿tiene tiempo de pronto colocar unos libritos o algo que le dé un poquito de altura para colocar el teléfono con un pote o algo? Ah, ya lo tiene listo, cómodo, chévere, perfecto. Bueno, ya tiene 33 personas esperándolo, profesor. Ya lo presentamos durante el tiempo que estuvo intentando conectarse. De todas maneras, vamos a recordar a las personas. Es ingeniero en producción animal, zootecnista, Master of Science de la Universidad de Iowa, profesor de la Facultad de Agronomía de la Cátedra de Nutrición Animal durante 31 años. Tiene experiencia en fisiología nutritiva y bioquímica nutricional, extensionista en Fusagri y en Luz, investigador con más de 80 publicaciones, asesor de fincas,
Por ahí me echaron un cuento y me dijeron que le había dolido mucho partir de su país y de la facultad. Una exalumna suya y decana actualmente de la universidad, que había llorado con la gente de la facultad y bueno, hay muchísima gente que hemos entrevistado desde este espacio digital de Agrosiembra, de gente que se ha ido y que bueno, lamentablemente no está con nosotros, pero podemos estar con ustedes a través de estas tecnologías. Miren, por aquí están locos saludándolos. La ingeniero Yolanda Maldonado también saludándonos y un abrazo para usted, profe. Masegovia, Nincalvani, la profesora Julia Martínez también, Atencio, María Teresa, Janet, bueno, ya como le digo, tiene 32 personas y todavía ni siquiera hemos empezado a hablar del tema. También Pedro Corso, Omar, me alegra verte por este medio, un fuerte abrazo. La decana, hola mi amado profe Omar, con corazoncitos y todo. Así que bueno, me han dicho que lo quieren mucho. También el doctor Néstor Montiel le envía afectuosos saludos también, dice saludos profesor. Bueno, desde Curazao también, Herman Esser, saludos y bienvenido profesor de siempre, Omar Araujo, Janet Pérez, los saluda. Bueno, profe, menos mal que no está aquí, porque si no, Dios mío, buenos días, Dios lo bendiga. Acá José Félix Escalona, desde San Timoteo, municipio Baral Zulia. Saludos a mi estimado profesor Araujo. Dervin Dean, la estrella del día, pero bueno, tenemos un rockstar aquí en Agrosiembra, Piso Live el día de hoy. Bueno, vamos a ponernos serios ya. A mí siempre me gusta como que relajar un poquito la cosa, pero ya, suficiente. Vamos entonces a empezar este programa. Bienvenido, profe, gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es manejo ecológico de potreros en zonas tropicales. La primera pregunta que le voy a hacer es la siguiente. ¿Esto es posible en Venezuela? ¿A estas alturas del partido? Bueno, ¿Aplicable? buenos días y muchísimas gracias por la invitación y obviamente un gran abrazo a todos los que nos están escuchando. Todos muy requeridos y muy recordados, alumnos y exalumnos y compañeros de trabajo, pues. Mira, eso es posible y no solamente es posible, es necesario, es urgente que nosotros no dilatemos más el problema de la ecología a nivel mundial y en el trópico especialmente. En las condiciones particulares de Venezuela, la situación pues se complica. Se complica en el sentido de que se han agravado toda otra situación y pues la ecología deberíamos cuidarla de una manera especial. Al contrario, las condiciones económicas, sociales que Venezuela ha desarrollado en los últimos 20 años ha llevado a que la ecología es una de las más golpeadas. Escuchamos cosas que yo no sé, porque no las he visto, no las he podido ver, pero lo que uno lee, por ejemplo, sobre el arco minero, es horripilante, ¿no? Es desesperante, es algo realmente una situación que dice, bueno, ¿y cuál es el impacto de eso? El impacto de eso es que es irrecuperable en esas condiciones. Las montañas, la selva amazónica es muy frágil y específicamente la Amazonía venezolana es muy, muy frágil en el sentido de que eso se formó en millones de años, pero el quitar el suelo, desnudarlo y romper eso como se está viendo en alguna fotografía que ocurre en el arco minero, eso es un desastre ecológico con impacto internacional, con impacto mundial, global, pero además irrecuperable probablemente, irrecuperable. Y eso es, bueno, por decir algo de lo menos dramático. A nivel de fincas, nosotros tenemos que hacer un mantenimiento de la ecología. Toda la acción del hombre, toda, interviene en la ecología y la daña.
La única forma en que el hombre no daña la ecología es la forma primitiva cuando, bueno, nuestros indios que vivían aislados de la cultura, el que se enfermaba se moría, eh, el que le picaba una culebra se moría, el que se caía y se rompía se moría. Entonces, era una población poquitica, 1.000, 2.000 personas distribuidas en un terreno gigante que vivían de lo que recolectaban. Eso es una vida humana dentro de la ecología, una vida muy primitiva. A lo que el hombre desarrolla su intelecto y empieza a inventar cosas, desarrolla el fuego, desarrolla los instrumentos, desarrolla la habitación, desarrolla el cultivo, entonces empieza a intervenir, a dañar la agricultura, a alterarla. Y eso tiene consecuencias. Hoy día, entonces tenemos los químicos. Tenemos agroquímicos, tenemos herbicidas, tenemos fertilizantes, tenemos una cantidad de cosas que además usamos de manera irracional y eso afecta a la ecología. ¿Y qué significa eso? Calentamiento global, disminución drástica del casquete polar y por lo tanto los hielos que siempre existieron se están perdiendo. Ese calentamiento global está produciendo un debilitamiento de las capas de hielo y de la permacultura debajo. Así que, ¿qué va a pasar? Bueno, los desastres y los profetas del desastre son muchos. Nosotros tenemos que producir de una manera, primero, ecológica y segundo, adaptada a nuestras condiciones. No es lo mismo que usted vaya a poner una finca en el corazón de la selva negra alemana a que lo vaya a hacer en Barinas o en el sur del lago. Ahora, ya entrando, porque ha entrado un poquitico, poco a poco en materia, habrá muchas personas o muchos productores agropecuarios que creerán, la vez pasada estaba conversando estábamos hablando de lo del cacao y que muchos productores creían era precisamente en esa economía de conuco, no solamente en cómo administrarlo, sino también en cómo sacar y cómo aprovechar los recursos, que lo hacían de una manera muy, no sé si llamarlo arcaica o poco productiva o provechosa, no solamente para, o que a veces era solamente para ellos y no para el medio ambiente, y no importaba lo que sucedía con el medio ambiente. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo, o sea, ellos creerán que pueden hacer eso normal? Yo agarro, divido mis potreros, meto los animales y se acabó el asunto. Los pongo un tiempo, se acabó el potrero, los roto. Los pongo un tiempo, se acabó el potrero, los roto. Y no le prestan atención a cómo cuidar el suelo, cómo cuidar esos pastizales, cómo hacer que tengan un mayor valor nutricional, cómo no colaborar con el calentamiento global, cómo cuidarlo, tener sombra, no tener sombra. Vamos a entrar un poquitico en materia con respecto a eso. ¿Y qué le diría el profesor Omar Araujo a esos productores agropecuarios que tienen una unidad de producción, no le prestan atención al tipo de suelo, al tipo de pasto, no lo cuidan, no hacen absolutamente nada, sino que ponen los animales y ahí se acabó el asunto? Bueno, quizá la situación del conuquero es la menos grave, porque en pequeño afecta un poquito y muchos poquitos afectan, pero tenemos que el problema a nivel de Venezuela y a nivel mundial es la concentración. Es decir, cada vez hay menos gente en el campo y entonces hay fincas que cada vez se van haciendo más grandes también. Entonces se convierten en grandes corporaciones. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que tener el criterio del mantenimiento. Es decir, no lo que voy a producir yo para mí, para mi vida, sino qué le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos. ¿Podrán mis nietos tener esta finca en las mismas condiciones y con la misma capacidad de producción que la tuve yo? Entonces eso es importante por esa parte. Hay sistemas, porque lo más grave de esto no es que el conuquero no sepa.
lo más grave de esto es que muchos agrónomos, veterinarios y zootecnistas no lo sabemos. Eso es lo grave. Y muchas veces nosotros nos dejamos encandilar porque decimos, bueno, pero es que los Estados Unidos tienen vacas de 80 litros. Nosotros no podemos tener vacas de 80 litros. Nuestra ecología no lo permite. Además, no es el objetivo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, primero, cuáles son nuestros recursos, nuestras condiciones, y no copiar sistemas que traemos de otras áreas. ¿Y por qué dice que no es el objetivo? ¿Cuál sería entonces el objetivo? Porque de pronto un productor agropecuario lo escucha y dice, pero ¿cómo no va a ser mi objetivo tener, por ejemplo, una vaca que de 80 litros, por ejemplo? ¿Cómo explicar Porque, eso? bueno, primero porque esa vaca requiere unas condiciones especiales, ¿no? Eh, Tendríamos que entrar en una clase de fisiología para explicarte que la vaca, para producir 80 litros, tiene que ser casi monogástrico. ¿Qué significa eso? Que deja de ser vaca, ¿no? Tendría que ser como un cochino. Para que la utilización de los nutrientes sea más efectiva, más eficiente. Entonces, nuestras vacas en condiciones naturales pueden producir 8 litros, 10 litros, 12 litros. Y Y los ahí búfalos, profe. también, los búfalos también. Y ahorita vamos a comparar eso, que es importante, porque nosotros, hay vacas en condiciones de Venezuela, con el manejo que tenemos, que dan 14, 15 litros. Pero es una vaca, dos vacas en un rebaño que tiene 60, 80 vacas. Y entonces hay una vaca, dos vacas, 5 vacas extraordinarias. Yo decía en mis clases, esa vaca hay que sacarle fotocopia. Pero ¿por qué esa vaca que tiene las mismas condiciones, las mismas razas y la misma alimentación que aquella otra, produce 14 litros y la otra produce 4? Bueno, simple y llanamente porque el azar ha llevado a que esa vaca reúna ciertas condiciones personales, individuales, genéticas, fisiológicas, que le permite a la vaca producir esos litros con el mismo pasto, con el mismo calor, con la misma agua, con el mismo manejo. Entonces nosotros tenemos que hacer selección, escoger cuál es esa vaca para que sea la madre de los futuros animales que vamos a tener en la finca. Y eso lo ha hecho el hombre intuitivamente por años. Y así se desarrolló la ganadería lechera mundial, haciendo esa selección al ojo. Hoy día, con el conocimiento que se tiene de la genética y de una cantidad de otros factores estadísticos y de computación que podemos manejar, entonces la selección es mucho más fácil. Pero tenemos que hacer selección. Entonces, una de las primeras cosas es que nuestro sistema ecológico es frágil y el sistema tropical lo es mucho más. ¿Por qué, Entonces, profe? allí nosotros tenemos que hacer una intervención consciente, no destruir. Y es lo que hemos hecho. Lo primero era hacer una deforestación brutal. Tumbábamos todos los árboles, metíamos candela, dejábamos aquello como una mesa de billar, le metíamos tractores, se sembraba un pasto que no es de acá, sino traído de afuera, importado, semillas importadas. Un Y ejemplo, profe, un ejemplo de eso que pudiera colocar usted, ¿cuál sería? Para que la gente se ubique un poco. Por un ejemplo, ejemplo de que, de eso que me está comentando. Obviamente, eso lo hacían antes, pero ¿qué tipo de
póngame el ejemplo de un tipo de suelo o de pasto que había, que se acababa con eso y se sembraba otro que no correspondía a ese espacio. Bueno, nosotros, los pastos tropicales en Latinoamérica en general no son de alta producción. Se han introducido gran cantidad de pastos, especialmente de África, la mayoría, y, y algunos muy buenos. Pero esos pastos también han requerido hacer genética. Los brasileros se han dedicado a eso. Y entonces han desarrollado variedades que son puntualmente mejor productores y más rendidores. Pero tenemos pastos que fueron importados en algún momento, introducidos en América, y que esos pastos se adaptaron perfectamente. Y que hoy día cuesta creer que son importados. Por ejemplo, el pánico, la guinea. La guinea es un cultivo que crece como monte en todas las superficies, o en casi todas las superficies en Venezuela y en el trópico. Está adaptado perfectamente. Y nosotros entonces podemos utilizar un pasto como tal. Pero esa revolución, esa idea de arrasar con el suelo para sembrar un pasto y luego caerle a fertilizante para mantenerlo exuberante, no puede ser, porque eso lleva a tener altas cargas animales, eso es verdad, podemos tener altas cargas. Pero ¿qué ocurre? Sí, yo puedo tener allí 10 vacas, 12 vacas por hectárea, hacer una rotación, las vacas me pueden dar 10 litros porque le meto concentrado y les meto ventiladores y le pongo, pero eso tiene un costo elevadísimo. Fíjate que en una oportunidad con mis estudiantes viajé, hacíamos un recorrido por toda la cuenca del lago y los estados vecinos para ver otras cosas que no fueran la tradicional ganadería zuliana. Y estando en Lara, los estudiantes veían vacas de 15 litros, estabuladas, con mecanización, todo allí. Y en ese momento se había discutido reciente el precio de la leche y los ganaderos que nos atendían nos criticaban porque obviamente éramos la Universidad del Zulia, cargábamos un bus amarillo que decía Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia, y nos decían, no, nosotros perdimos porque ustedes los zulianos pelearon un precio inferior. Nosotros pedíamos 6 bolívares y ustedes dijeron que 4.50. Es, por cierto, culpa de Fátima Urdaneta, que era la que había hecho unos estudios con Fegalago. Entonces, allí ellos nos criticaban eso y nos lo decían, pero nos lo decían, tú sabes, con cierto machaqueo como para que nos doliera. Bueno, yo me mantuve callado y después ya en el bus de regreso yo le decía a los muchachos, vamos a discutir lo del precio. ¿Por qué esta gente se queja del precio? Claro, porque tienen 14, 15 litros, pero tienen un costo elevadísimo porque las vacas están estabuladas. Hay que llevarles la comida en plato a la boca con maquinarias que cuestan un dineral, especialmente en un país que todo es importado. En cambio, el zuliano tenía una vaca suelta a potrero que va hasta el potrero, come y regresa. Y da 4 litros, 5 litros. Pero es un litro mucho más barato producirlo que llevarle la comida a la vaca en la mesa. Entonces, esa es la razón de la producción. Nosotros tenemos una economía en este momento sumamente, bueno, yo no sé si se puede llamar economía eso, pero nosotros tenemos una economía devastada. Entonces los costos, pensar en fertilizantes, no hay fertilizantes. ¿Lo vas a importar a qué precio? Para vender leche. Y entonces, esa es la situación. Tenemos que pensar en una producción que mantenga el balance ecológico y que nos dé una productividad. Porque yo siempre decía también en mis clases, la profesión del agrónomo
es una de las más nobles, porque nosotros producimos es comida, y la de los zootecnistas, producimos comida, comida para la gente. Entonces, y hay un dicho que se repite mucho por ahí en las redes, que dice, tú necesitas un cura cuando naces para que te bautice, cuando te hace la primera comunión, cuando te casas. Necesitas un abogado cuando te casas o cuando te divorcias o cuando compras una casa. Necesitas un médico cuando... Pero el agricultor lo necesita todos los días 3 veces. Todos los días 3 veces. Entonces, es realmente importante que la profesión la entendamos como esa nobleza. Pero nadie va a trabajar para producir pérdidas. Nosotros, todos tenemos una acción, una actividad para producir un ingreso que nos permita comer, hacer cosas, progresar. Entonces, Ahora, mucha gente pensará, profe, que ser amigable con el ambiente y tener un manejo ecológico de potrero en nuestra zona, que es tropical, es muy costoso o es muy engorroso. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos en un auditorio con puros productores agropecuarios que están interesados en hacer ese manejo ecológico. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un productor agropecuario para manejar y para iniciar el manejo ecológico de sus potreros? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? entender la ecología en que está, entenderla. Lo primero que tiene que hacer es saber cuál es su régimen de lluvias, cuál es su calidad de suelo y cuál es la vegetación que está allí de manera natural. Yo no puedo ir a sembrar a Falcón matas de lara, pues no se dan. Y tú coges la carretera desde Maracaibo hasta Coro y tú no ves una mata de lara, la ves allí antes de salir de a Falcón. Pero ya después que agarras Falcón, tú no ves una mata de lara. Lo que ves es cují. Un poco antes de llegar a los cují ves cabinas. Las matas de lara las ves muy frondosas y muy hermosas cuando coges hacia el sur del lago. Eso ya te indica a ti que, bueno, hay una diferencia sustancial. Luego que estás en la zona, ¿cuánto llueve? ¿Y cuándo llueve? En una conferencia que yo daba en Bachaquero, yo decía que había que estar preparado para el verano. Y un ganadero que estaba allí, un señor mayor, me dice, mire profesor, pero es que usted no sabe los veranos que hay aquí. Le dije, yo no, pero usted sí. ¿Cuántos años tiene usted aquí? Bueno, yo llevo aquí 40 años. Ah, y usted sabe que todos los eneros en Bachaquero no hay una gota de lluvia. Y usted sabe que todos los febreros no hay una gota de lluvia. Y usted sabe que todos los marzos no hay una gota de lluvia. Y en 40 años usted no ha aprendido que tiene que recoger pasto de agosto, de septiembre, de octubre, para tenerlo en enero. El pasto que le sobra cuando llueve en octubre, usted lo tiene que guardar para enero. Pero usted tiene que entender esa ecología. Entonces, la deforestación, la introducción de especies, la mecanización, tiene que ser adaptada a una cierta condición. El exceso de la máquina, el tractor, es muy importante, pero si usted lo usa de manera irracional, usted produce un gran daño ecológico. Entonces, ¿cuál es? Conocer el clima, conocer el suelo, conocer la dinámica del pasto. El pasto no es monte, el pasto es un cultivo. Entonces, el ganadero, y la mayoría de los ganaderos, ahora más reciente, esto se ha puesto más en la tabla, en la mesa del productor y muchos ya lo entienden. Pero antes el ganadero no se preocupaba del pasto, ni entendía del pasto. Eran como dos cosas diferentes, ser ganadero y ser agricultor. Hoy día el ganadero tiene que empezar por ser agricultor, conocer el pasto. Usted no puede cosechar las naranjas, yo decía en mis clases, cuando tienen unas naranjitas verdes así de grandes, usted no las puede arrancar de la mata.
Usted tiene que esperar que las naranjas tengan un cierto tamaño y que no sean verdes, sino que ahora estén un ligeramente amarillez para tomarlas y decir, bueno, esta está bien. Así es el pasto. Usted no puede agarrar el pasto y meterle las vacas antes de tiempo ni después de tiempo. Hay un momento en que usted lo tiene que hacer. Entonces, y todos los pastos son distintos, gracias a Dios, porque eso nos permite una enorme posibilidad de diferentes manejos en diferentes zonas. Entonces, en condiciones de allí, de Maracaibo, hay un pasto que es el búfel, que crece alrededor de toda la ciudad universitaria, está llena de búfel, y ese búfel tiene condiciones muy particulares. Es un pasto adaptado a la zona. Llueve y él se pone verde inmediatamente y en 2 días y en 5 días está floreando y floreciendo allí. Rapidito. Claro, porque él está adaptado a esas condiciones, porque no sabe cuándo vuelve a llover. Aunque esta semana como que ha llovido un poco de más, ¿no? Algo. Entonces, esa es la situación. Y así como sabemos de la dinámica del pasto, de la dinámica de la lluvia, que se han ido alterando por la alteración misma que hay a nivel global. Pero fíjate que el ciclo de lluvias y la presencia de cambios en la atmósfera siempre han ocurrido. Y ancestralmente, desde hace muchísimos años, los pescadores peruanos entendieron que no era lo mismo un año que el otro. Y de allí nace el concepto del niño. El fenómeno del niño nace de que cuando los pescadores no conseguían pescado, cuando los pescadores conseguían mucho pescado por esta época, decían, el niño nos trajo, el niño Jesús, la Navidad nuestra, la tradición latinoamericana. Y cuando no lo había, entonces el niño no les llevó el pescado. Bueno, esos cambios era enfriamiento del Pacífico o calentamiento del Pacífico. Esos cambios hoy día, que geológicamente y meteorológicamente los llaman a nivel mundial, el niño y la niña por contrario, entonces nos están afectando. Y en la medida que esas lluvias caen, probablemente igual de torrenciales, no igual, un poco más ahora, pero por otra razón. Entonces, esas lluvias caen sobre un suelo que no tiene árboles, sobre un suelo que no tiene plantas, y esa agua corre y produce desastres como lo que se están viendo ahora con estos huracanes, que también es parte de ese fenómeno. ¿Qué ocurría antes? Que había una cantidad de árboles, había una hojarasca en el suelo, había monte en el suelo, y esa agua se retenía allí, no corría, no escurría. Y entonces se infiltraba poco a poco en el suelo, se iba manteniendo y tardaba más. ¿Qué sucede? Que como el agua ahora tiene unos ciclos mucho más cortos, cae la lluvia y corre inmediatamente y se desborda y hace el desastre que hace, llega al mar y entonces hay calentamiento global, hay una mayor evaporación, hay mayor vapor de agua en el aire, se vuelven a formar más lluvias y entonces tenemos más cantidades de agua y menos capacidad de retención. A eso le añadimos pues que la gente construye casas, habitaciones En mal donde no hechas, debe. a donde no debe, y entonces por supuesto el río que se forma se los lleva por delante. Profe, vamos a hacer, a compartir un poquito con la gente que nos está escribiendo, que tenemos muchas cosas. Solo que lo he dejado hablar para entrar un poquitico en calor con el tema. Pero vamos a leer lo que dice la gente, por supuesto, sobre lo que usted está diciendo. Alfredo nos dice, la mayoría de nuestras gramíneas en potreros son de origen africano y algunas arbustivas forrajeras son exóticas. Ya por ahí afectamos la ecología, además de los animales domésticos de origen foráneo. Es uno de los comentarios que nos hacen. Después nos dicen, eh,
Creo que la clave del manejo ecológico está en el manejo racional de potreros. Y cada uno de esos potreros debe tener su registro y conocer la relación suelo, planta, animal, clima y el ser humano, también importante. Eh, la recomendación antes, la profesora Julia nos dice que la recomendación antes era tumbar todo y aplicar agroquímicos. Y coloca entre paréntesis revolución verde, sin importar el ambiente. También nos comentan, para interactuar un poquito con la gente, no debe ser así, dice Joana Lucía. Lástima que aún se sigue el modelo de producción tradicional, cuando las consecuencias negativas al ambiente y calidad de vida cada día son más visibles. Eh, También nos comentan por aquí, a ver, que tenemos muchísimos comentarios. Muy interesante la anécdota que relata el profesor Omar Araujo. Los productores venezolanos no podemos continuar pretendiendo que el consumidor pague nuestra ineficiencia e insustentabilidad. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Bueno, por supuesto. Mira, hay un ganadero, no voy a decir su nombre, pues ya está muerto, famoso y al gran productor ganadero zuliano. En una oportunidad almorzábamos juntos y yo le preguntaba, porque la discusión de los ganaderos tradicionalmente ha sido el precio de la leche. Ese es el gran problema. Todavía lo sigue siendo. Ahorita es muy grave, ahorita es muy grave, pero bueno, eso es agravado por las condiciones ecológicas, económicas del país actual. Pero siempre ha sido un tema de discusión y de pleito. Los ganaderos por el precio de la leche. Y este señor, que era un productor muy grande de leche, yo le dije, ¿qué opinas tú del precio de la leche? Porque en esos momentos estaba discutiendo también el precio de la leche. Me dice, chico, yo los dejo pelear. Que Fedenaga pelee el precio de la leche. Porque cualquier precio que consiga a mí me beneficia. Porque yo siempre estoy por debajo de los costos de producción que están planteando. Es decir, él era más eficiente. Entonces, si él producía, como en el caso que te señalaba antes, si el ganadero zuliano produce leche en 100.000 bolívares ahorita, no sé, ya la relación de precios día a día cambia brutalmente, pero produce a 100.000 bolívares el costo del litro de leche. Y el ganadero larense la produce en 200.000, porque tiene una mecanización. Aquel produce más leche, este produce menos, pero mucho más barato el costo del litro. Entonces, si los larenses van a pelear que les paguen a 250.000 para poder ganarse algo, el ganadero zuliano se va a ganar 150.000 en cada litro. ¿Por qué? Porque el ganadero zuliano tiene, de una manera más adaptada a las condiciones del país, su producción ganadera. No significa que lo haga bien, porque hay muchas cosas que mejorar. Pero el ganadero que tiene vacas estabuladas con máquinas gigantescas cargando pasto y haciendo pasto para llevarle a la vaca a su... Se lo copió de Estados Unidos, se lo copió de Europa. O sea que de alguna forma en el Zulia estamos como que más adaptados al deber ser en cuanto a ese manejo ecológico de potreros. Estamos más cerca. Más cerca. Más cerca. Cuando tú vas a las fincas en el Zulia, tú ves que los potreros, sí, tienen árboles. No tiene todos los que debía. Sí tiene árboles. Pero esa es otra creencia también. Hay mucha gente, de hecho yo conozco varios ganaderos que pelean y dicen que no entienden por qué la gente se encarga de tumbar esos árboles, cuando precisamente se está buscando es que estén allí, que protegen el pasto, que al mismo tiempo le den sombra a los animales, y creo que tiene que ver también con esto que dice Ana María, que lo tiene allí.
La captación de carbono realizada por la biomasa vegetal es un elemento poco conocido en nuestra realidad venezolana. Debemos hacer estudios de cómo intervienen en la relación emisión-captación de gases, porque los árboles en los potreros son sumamente importantes. Entonces, Claro. quiero que me hable un poquito de eso, porque precisamente si antes la tradición era eliminar absolutamente todo y empezar a trabajar con agroquímicos, ¿cuál es la recomendación ahora? Dejar los árboles, pero ¿qué tipo de árboles? ¿En qué tipo de pasto? ¿Para qué? ¿Para lograr qué en los animales? Obviamente que el pasto necesita sol. Y porque se realiza la fotosíntesis, el pasto crece y de esa manera pues tenemos más pasto. Pero el problema es, primero, que el árbol también contribuye a la alimentación del animal. Hay una cantidad de árboles que contribuyen a la alimentación animal. Lo que pasa es que nosotros, como la moda es lo que se impone y nos gusta estar siendo diferentes, inventamos traer árboles de la India, traer árboles de China. Fíjate el problema tan grave que se ha producido en Venezuela y en Latinoamérica, porque no es un fenómeno de Venezuela, con el NIM. El NIM es Ujú. un árbol introducido y se ha vuelto una plaga. Y entonces, donde menos la gente cree, le crece un árbol de NIM en la cabeza, pues, porque nace por todas partes. Entonces, eso es un desastre ecológico que no sabemos, por lo menos yo no sé cuáles serán las consecuencias de esa situación. Después inventaron traer, bueno, qué sé yo, cantidad de Pero moringa. llama desastre ecológico, profe, es porque se quitó algo y se colocó eso, No, porque ese árbol ¿o por qué? está introduciéndose en zonas donde no debería llegar y está desplazando otras, porque tiene características muy particulares y, y, y no tiene contraparte, porque es que la ecología tiene balance. Si tú tienes una plantica que echa una florecita de una forma, hay un insecto que viene y hace un nido allí. Entonces puede ser que la flor no llegue a echar fruto, no echa semilla porque se pudre el insecto de la... Ya va, que perdimos el audio, parece. No Entonces, sabemos qué. Ajá. no, que me estaba pidiendo más electricidad al teléfono. Ujú. Entonces, esa es la situación. ¿Qué ocurre? Que las consecuencias del NIN a largo plazo, yo no sé, pues además yo no soy ecólogo, pero no las conocemos. Y todos esos beneficios nutricionales que tenía el NIM para los animales y todo el cuento. Pero nosotros tenemos en Venezuela que crece, que es monte, por ejemplo, gliricidia, matarratón, rabo ratón, como le dicen en otras partes. El matarratón, la leucaena, son plantas americanas, plantas nativas, crecen. Tú agarras la larazulia y eso hay leucaena, pero es monte, se está comiendo la larazulia, la leucaena. Y el NIN. El NIN también está compitiendo allí. Entonces, tú ves la cantidad de árboles que hay allí, de leucaena. Ah, pero no, el ganadero no usa la leucaena, sino que importa moringa. Entonces, que cómo la siembro. Y entonces la siembra y no la usa porque no sabe usarla. Tampoco sabe usar la leucaena. Nosotros tenemos que aprender a usar nuestros recursos. El Ya por pasto, ahí estamos empezando a aplicar ese principio de manejo ecológico. por supuesto. Ahora, yo necesito, por ejemplo, en un potrero, ya tengo los potreros hechos, ya deforesté, ya tengo todo eso ahí. ¿Qué hago ahora? Bueno, primero, recoge semillas de samán,
de los samanes que crecen o de las cabimas que crecen en tu finca, que es el árbol que hay allí, y se la das en la comida, se la pones de suplemento a las vacas. Las vacas se la comen y la tiran ya en el potrero abonada. Imagínate tú. Así crece. Entonces, si yo le meto rotativa al potrero, pues acabo con todas las plantitas que están naciendo. Pero si yo las dejo que crezcan, van a crecer una cantidad de árboles, por supuesto, muy pegados unos al lado del otro. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer un raleo de esos árboles que van naciendo. Si tú siembras una planta de samán en el potrero, tienes que ponerle una cerca gigantesca alrededor, bien hecha, para que las vacas no se la coman. Si tú le das semilla de samán a las vacas y ellas botan la semilla con las excretas, con la bosta, ellas siembran la semilla y no se la comen, porque cuando la semilla va, ella va a comerla y huele a bosta y no se la come. Entonces, esa que ella siembra, no se la come. La que tú siembras, ella la cava. Cuando esa planta ya tiene 2 metros, que tú ves cuál es su crecimiento, tú puedes decidir dejarla o eliminarla. ¿Cuál es mi recomendación? Que las copas de los árboles no se toquen. Es decir, que entre árbol y árbol haya una cierta separación para que el sol penetre, porque el pasto necesita sol. Pero que las copas no se toquen. Pero tampoco es que haya un árbol aquí y otro por allá lejísimo. No. Tiene que estar entre una copa y otro, que quepa otro árbol, por decirte algo. Porque todos los árboles son distintos. Una cabina... Ahora, profe, eso cambia dependiendo de las condiciones del clima, de altura, de sombra, de todo eso. Entonces, está hablando, me imagino, por ejemplo, de la parte del sur del lago, de la parte del Zulia. Pero, ¿cómo hacer, por ejemplo, con esas fincas que están en altura o en frío o tienen Bueno, bosque, por ejemplo? lo primero que tienes que ver cuáles son los árboles que hay allí. Y si no hay ninguno en la finca, porque la limpiaron toda, pues ver cuáles hay alrededor en las otras fincas, porque en alguna parte debe haber algo de monte que queda un árbol nativo. Entonces, esos son los árboles que tú debes tener. Y por supuesto, la estructura del árbol, si es un árbol que crece vertical o es una sombrilla como es la lara. ¿Qué importa? En el sur del lago, lo último que hice poco antes de venirme, era podar árboles. En una finca que yo asesoro, podar árboles de samán, quitándole un poco la sombrilla que va hasta el suelo en los extremos, para dejarle un poco Entonces, las ramas laterales más bajas se eliminaron, se podaron, para que el sol entrara y diera allí cerca del tronco del árbol. Lo otro es que cada árbol entonces tenga la distancia de uno a otro como la misma diámetro que tiene la copa del árbol. De tal Y aquí manera... casualmente Dervin Dean nos dice, debemos garantizar al menos 3 metros cuadrados de sombra de árbol por animal en cada potrero. Bueno, sí, eso ¿O le parece mucho? No, ¿O me poco? parece muy poco. 3 metros sí, está bien, porque por lo menos eso garantiza que cada animal tenga una sombra, porque un animal más o menos necesita 3 metros cuadrados para estar parado o echado en la sombra. Mínimo necesitamos 3 metros cuadrados, pero pudiéramos hicimos un trabajo con un estudiante hace muchos años en la Hacienda de la Esperanza. En la Hacienda de la Esperanza hay una zona que está cerrada de samán, de lara. Hicimos un trabajo allí para medir la calidad y crecimiento del pasto guinea que está debajo de los árboles. Y medimos el crecimiento de la guinea debajo del samán, cerrado completamente esos samanes, y fuera de esos samanes.
donde no había samanes. El crecimiento de la guinea no fue mejor cuando estaba al sol. Fue mejor cuando estaba a la sombra. ¿Por qué? Pues obviamente que la guinea puede crecer. La sombra del samán no es absoluta, deja filtrar sol. Y además mantiene más la humedad del suelo. Entonces hay menos insolación allí y el suelo se mantiene por más tiempo húmedo. Hay una mayor cantidad de hojarasca. Son hojas que están cayendo. Entonces, y eso es importantísimo, porque la hojarasca tiene, además de lo que mencioné antes, que retiene agua, la hojarasca funciona como una esponja, retiene el agua de lluvia. Pero además allí, si tú levantas un poco la hojarasca, vas a ver la cantidad de animalitos que hay entre la hojarasca, de insectos, de pequeña microfauna que está allí destruyendo y viviendo de esa hojarasca y produciendo un medio de descomposición, de abono, porque ahí viene otra cosa, esa hoja del árbol que el árbol produce, la produce extrayendo nutrientes del suelo a 2 y 3 metros de profundidad donde están las raíces del árbol. Es decir, está sacando nutrientes de 3 metros que la planta de pasto no alcanza, porque la raíz del pasto tiene 60 centímetros, 80 centímetros. Entonces, fíjate, el árbol saca nutrientes de 3 metros, produce la hoja cae sobre el suelo y se descompone. Lo otro es, esos insectos hacen galerías, esos insectos hacen huecos dentro del suelo y por ahí también entra aire y por ahí también entra la humedad, el agua. Entonces, de esa manera se forma un manto allí, en la superficie del suelo, que abona el pasto. Biomasa vegetal, como dice ahorita la decana, que esa es la biomasa a la que ella se refiere. Claro, pero ese manto, esa protección, es importantísima porque ayuda a mantener la humedad, provee de nutrientes al pasto y el animal que está allí comiendo va a dejar la bosta, que también ayuda a los nutrientes, parte de los nutrientes que ha retenido. Los árboles sirven de perchero, sirven de nido para las aves. Entonces las aves que están allí, que anidan allí, y al haber muchos árboles, pues hay muchísimos más pájaros y de cantidad de variedades de pasto, de pájaros y de aves, pues en general, no solamente pájaros, garzas, etcétera. Esos animalitos, esos aves, ¿qué comen? Pues comen insectos. ¿Y qué insectos van a comer? Entre otros, garrapatas. Entonces, si tú tienes entonces tú tienes que saber cómo es la vida de la garrapata. Si tú manejas los potreros de tal manera que rompes el ciclo de la garrapata y encima de eso tienes unas garzas y unos pajaritos que comen garrapata. Es pues maravilloso porque estás acabando con una plaga de manera natural. No la acabas. Bueno, pero la disminuyes, pues, por lo menos. La mantienes controlada. Porque con el insecticida tampoco la acabas. La controlas. Sí, pero de manera no amigable con el ambiente. Yo tengo una finca en Venezuela y todavía está, y todavía funciona. Está en manos de mi hermano. En esa finca yo llevaba estudiantes y llevé profesores. Decía, Omar, ¿con qué bañas tú los animales? Pregúntale al obrero. 15, 20 años que no se usa ningún tipo de garrapaticida. Y los animales están limpios. ¿Por qué? Porque hay un cambio de potreros
que rompió el ciclo de la garrapata. Y hay tantos árboles, y hay tanta garza, y hay tanto que se comen, o yo no sé si se las comen todas, pero tú no ves una garrapata en los animales. Bueno, hay una persona que nos comentaba que el NIM acababa o agredía el ciclo reproductivo de los pájaros, por ejemplo, y que acidificaba el suelo, además. Y por ahí el profesor Néstor Montiel nos pregunta que si usted sabe quién trajo el NIM a Venezuela. No sé, pero sí supe en algún momento que había un vivero muy grande por los lados de Abajuro. Y trajeron la idea de que era también el NIM muy bueno como insecticida. Entonces hay gente que tiene NIM y agarra las semillas y las mete en unas pipas y le echa agua y deja eso fermentar ahí por unos días para luego usar esa agua para bañar. Sí, remedios caseros, costosos, porque tampoco cree que... Pero es mucho más barato no hacer nada. Trabajosos también, porque necesita personal para hacer todo ese rollo y ese proceso. En un chat en los cuales también participó recientemente Derwin, estuvimos discutiendo eso, hablábamos precisamente de eso. Y la situación ahorita de muchos ganaderos es que la crítica situación lo ha llevado a estar más cerca de la ecología, a usar mejor los recursos que tiene porque no consigue lo que usaba antes. Es decir, insecticida no se consigue y si se consigue es sumamente costoso. Herbicidas no hay, fertilizantes no hay. Entonces, tenemos que ser mucho más cuidadosos en el uso de esos recursos. Entonces, muchos ganaderos están siendo más ecológicos a la fuerza y están aprendiendo de esa situación, cosa que es muy favorable. Pero lo más importante es que además de mantener la situación de la ecología local, porque es que no se puede dar una receta para así, dime qué hago. Porque eso le iba a decir, estaba tratando de pensar, usted me está hablando, yo estoy tratando de pensar, como por ejemplo, que debe haber como un manual de prácticas ecológicas para las unidades de producción del sur del lago, del centro, del oriente, ¿no? Pero al mismo tiempo está el manual de manejo ecológico en potreros, exactamente, que tengo entendido que usted tiene, eso es de su autoría. Pero, ¿cómo generalizar eso cuando cada unidad de producción tiene un problema en particular, tiene un clima en particular, tiene un tipo de suelo en particular, un tipo de pasto en particular? ¿Cómo aplicar o cómo tener ese manual cuando cada unidad de producción tiene características y condiciones distintas a las demás? Porque puede haber una finca precisamente en el sur del lago de Maracaibo y al lado tener otro o estar otra finca que tenga condiciones completamente distintas. Podrá tener las mismas condiciones de clima y podrá tener el mismo suelo, pero de pronto al productor agropecuario se le ocurrió acabar con todos los árboles, se le ocurrió quitar el pasto que había ahí y sembrar absolutamente otro. Entonces son condiciones completamente distintas. ¿Cómo aplicar todo el conocimiento que tiene Omar Araujo para que le sea útil a las productoras agropecuarias? Porque esa es a fin de cuentas, el fin último de este tipo de programa, de la gente Claro, que nos pueda observar. la idea es esa, lo que pasa es que no se puede dar una receta, pues. Porque en la gente que decimos no se autorremedie, no se automedique. ¿Por qué? Porque es que tu fisiología no es idéntica a la de tu hermana. Se podrá parecer muchísimo, pero no es igual. De pronto tú eres alérgica a una cosa y tu hermana no es alérgica. Entonces, anda al médico para que el médico te recete lo que te toca a ti. Exactamente sucede en la finca. Yo no le puedo dar por teléfono aquí, mire, ¿qué hago? Claro, hay algunas cosas que sí se puede, pero no en general. Lo primero para un manejo ecológico es que yo tengo que ver cuál es la ecología que hay, pues. Entonces, hay que ir a la finca y ver qué árboles hay, qué clima hay, qué suelo hay. El suelo cambia de metro a metro. Tú tomas una muestra aquí y al lado está el suelo distinto. Entonces, el saber tomar la muestra para llevarla al laboratorio es importante. Porque si tú agarras un poco de tierra donde se te ocurre y la llevas al laboratorio, eso no hace un buen análisis. Al contrario, no sirve para nada.
Entonces, tomar la muestra de suelo es importante hacerlo bien. Hay técnicas que se explican en manuales que cómo debes tomar una muestra de suelo. Entonces, el suelo cambia, la precipitación cambia, la topografía cambia. Entonces yo tengo que ver la finca y decir, bueno, diseñar allí. Eso es importante. Lo otro que dijimos al principio, el pasto es un cultivo. Entonces yo debo cuidar el pasto como cuido una siembra de lechosas o como siembro una siembra de tomates o como siembro cualquier cosa. El pasto es un cultivo. Tengo que cuidarlo. Y por supuesto, el manejo del pasto requiere que yo consuma una parte y deje una parte de respuesta. Si el pasto crece haciendo fotosíntesis, yo no me puedo comer todas las hojas porque entonces, ¿con qué hojas va a hacer fotosíntesis? Entonces yo me tengo que comer, llevar mis vacas a que se coman un 60, un 70% del pasto y sacar los animales y dejar que ese potrero se recupere hasta que vuelva a tener la cantidad de pasto que yo necesito. Entonces Pónganos un ejemplo, profe, de eso, por ejemplo, con bueno, los pastos que hay aquí. bueno, si tú tienes un pasto guinea que crece hasta 2 metros, bueno, yo no lo puedo dejar crecer hasta los 2 metros porque ya se pasó. ¿Hasta Entonces, dónde es recomendable? bueno, depende de la zona porque el pasto va a crecer diferente, pero si el pasto crece hasta que florea, hasta que empieza a florear, esa es una regla, vamos a decir, mágica que le usamos en las clases y como teoría, ¿no? Y los ganaderos lo saben. Cuando el pasto comienza a florear, cuando tú ves un potrero que tiene algunas espiguitas, es el momento que debe entrar el ganado a comer. Y de esa altura, comernos un 60, un 70%, no más. Nosotros tenemos que dejar una cierta cantidad de pasto y, por supuesto, que haya suficientes animales para que todo el potrero sea comido de una manera uniforme. De tal forma que yo saco los animales, los llevo al potrero vecino y este potrero queda en descanso el tiempo necesario para que se recupere y vuelva a tener. Entonces, ¿cada cuánto debo meter los animales? Cada vez que los potreros empiezan a florear. Y cada pasto me va a dar una diferencia de crecimiento de acuerdo a la especie, de acuerdo al suelo y al clima y a la época. Por ejemplo, la guinea florea un poco más pequeña en octubre que lo que hace en mayo. La altura del pasto para florear es un poquito más pequeña en octubre que en mayo, por las diferencias no de agua, sino de luz. A pesar de ser una planta tropical, la luz solar la afecta un poquito. Entonces el pasto crece un poquito menos y empieza a florear allí. El valor nutricional del pasto es sumamente importante. En ese momento de la prefloración, el pasto tiene menos lignina, tiene mayor cantidad de proteína y es más nutritivo. Entonces el animal lo aprovecha mucho mejor. Luego tenemos el uso de las leguminosas. Un ganadero machique me dijo una vez a mí que él no hacía control de malezas porque a las vacas les gustaba la ensalada. Me lo dijo así de una manera jocosa, ¿no? Me dice, si a mí me gusta la ensalada, porque a mis vacas no. Y yo veo que ellas comen de todo un poquito. Y eso es verdad. Si nosotros obligamos a la vaca a escoger, a comer únicamente el monocultivo, la guinea que tenemos, o la braquiaria que tenemos, únicamente, y no hay chance,
pues la vaca come eso, pero no le podemos exigir que produzca. La vaca natural, la vaca suelta, hoy día nos cuesta imaginarnos una vaca salvaje, pero los búfalos salvajes, los venados salvajes, los animales rumiantes salvajes, comen una variedad que hay allí. Y nuestros ganaderos, nuestros abuelos, tenían por costumbre echar las vacas que ya no daban leche, las vacas secas, para la montaña. Era una zona de la finca que no había sido deforestada, que se llamaba la montaña, y allá echaban las vacas que no producían leche. Y las iban a revisar para ver cuál estaba pronta a parir y se la traían. Esas vacas salían de la montaña, preciosas, en muy buena condición corporal, redonditas, bonitas, con el pelo liso. ¿Por qué? Porque en esa montaña lo menos que había era gramínea, porque eso no estaba sembrado, ahí no había pasto, ahí lo que había era monte, ahí lo que había era leguminosas, ahí lo que había era leucaena, matarratón, qué sé yo, ya se me olvidaron muchos nombres no me acuerdo Profe, ahorita. me gustaría hablar justo en este punto de la vaca y el búfalo, porque una de las cosas que se dice del búfalo es que tiene mayor adaptabilidad en cuanto a la alimentación, o es exactamente igual. ¿Qué piensa usted según su experiencia? No, Hablando de esas ensaladas, el precisamente. búfalo es un animal más moderno que la vaca, más evolucionado, más eficiente. Entonces el búfalo, además de que tiene ciertas particularidades donde se desarrolló, el búfalo se llama búfalo de agua, es su nombre. Y se llama búfalo de agua porque crece en situaciones de pantano, en situaciones inundables. Por esa razón, el búfalo fue introducido en Venezuela en los llanos de Apure, en zonas inundables, en la isla de Guara, en el delta Macuro, que fueron los primeros búfalos que llegaron, y después al sur del lago. Y de ahí ha ido invadiendo otras áreas, porque obviamente el búfalo originalmente necesita agua para refrescarse, pero si tú le das, y lo decía Néstor en el programa, sombra y condiciones ambientales que el búfalo no necesite revolcarse, entonces él va a estar bien. En el programa de Néstor, yo hice un comentario que no se leyó, no se comentó, porque en el estado Trujillo, hace 40 años, hubo un ganadero que llevó búfalos y los tenía allí cerca, entre Trujillo y el Zulia, en la zona del Tigre. En la finca tenía búfalos y los búfalos estaban sin charcos, sin lagunas. Lo que tenía era matas de lara muy grandes, muy frondosas que habían allí. Y por muchos años ahí tuvieron esos búfalos. De niño yo los conocí allí, pues, que era un animal de zoológico prácticamente en aquella época. La diferencia del búfalo es que el búfalo es más evolucionado, tiene un rumen más eficiente y consume plantas de menor calidad y las aprovecha. Esa es la ventaja sobre el ganado. El búfalo tiene mayor habilidad para pastorear donde no puede pastorear la vaca. Y el búfalo tiene la habilidad para meter la cabeza debajo del agua, comer, arrancar el pasto y sacar la cabeza para comer. Tiene las patas, los cascos mucho más grandes, más anchos, de mayor diámetro que la vaca, porque eso le permite caminar en suelos de agua, de pantano, de ciénego, sin hundirse. Entonces, el búfalo tiene esa adaptación. Y por supuesto que hay búfalas que producen 18 litros, pero menos común que la vaca. Porque es que la búfala tiene una selección hacia la producción lechera más reciente. Pero yo quería, y te dije cuando nombraste los búfalos antes, que me gustaba esa comparación.
porque es que nosotros tenemos un animal en Venezuela, y lo tenemos en toda Latinoamérica, adaptado, pero que lo despreciamos, que es el criollo. Que sobre eso queda pendiente un programa con el doctor Landaeta. El criollo es un animal adaptado, pero a la gente no le gusta porque es chiquito y porque da 5 litros, 6 litros de leche. Pero se reproduce más eficientemente que cualquier otra vaca en Venezuela, porque está adaptado. Y come cualquier cosa en el monte que hay allí, en la montaña que hay allí. Y es un animal muy, muy manso, muy bien resistente a enfermedades, etc. Pero lo despreciamos. ¿Por qué? Porque no tenemos vamos a decir, el concepto del manejo de ese animal. Si nosotros nos dedicamos a cuidar el criollo y a hacer selección y a tener una enorme, y eso es una crítica que le hemos hecho por siempre al gobierno de toda la vida, del criollo mantenido en el aral, sin darle oportunidad a los ganaderos de tener criollo. Si hubiéramos tenido criollo hace 30 años, 40 años repartido en todas las fincas, en el Zulia y en el occidente de Venezuela y en toda Venezuela, pues tendríamos a lo mejor muchas más fincas con criollo. El criollo es un animal que forma parte de esa ecología. Entonces, si queremos tener un manejo ecológico de la finca e incluimos el criollo, vamos a tener, vamos a decir, la mezcla perfecta. Porque está adaptado al medio, es más resistente a enfermedades, consume mejor los diferentes pastos y arbustos que hay allí. O sea, que pudiéramos decir que es más ecológico. Por supuesto, pero es que claro que es ecológico. El criollo es parte del sistema porque lo introdujeron. Por supuesto, si tuviéramos que aplicar un concepto de ecología moderno a los españoles que vinieron de España a la conquista de América, hubiéramos dicho no traiga vacas porque en América no hay vacas y va a producir un desastre ecológico, como dijimos del NIN o como dijimos del otro. Puede ser que el NIN a la larga no sea un desastre, sino que se adapta y nos complementa ¿Cree usted que eso es posible? Bueno, sí es posible que haya un balance y se adapte todo y al final va a ocurrir. Al final va a ocurrir porque la naturaleza se va a compensar de una forma u otra. Pero ahí hay cada cuento. Por ejemplo, Australia tiene muchos cuentos de desastres ecológicos. Los ingleses llevaron ovejas y las ovejas empezaron a comerse todo y los canguros iban a quedar sin pasto y llevaron perros para controlar las ovejas y los perros se volvieron salvajes también. Y es decir, hay muchos cuentos que ahorita no recuerdo todos, pero de desastres ecológicos que han ocurrido. Saludos a Carmen Rincón que se está incorporando allí con un saludo. ¿Cuál cree usted, profe, decana de la facultad? Aquí en Venezuela, porque tenemos unas preguntitas ya, no nos dimos cuenta, ya son las 10 de la mañana, pero hay unas preguntitas que quiero conversar con usted. Y comentarios que han hecho, por ejemplo, dice aquí Omar, siempre es recomendable ofrecer algo de gramíneas en las dietas, ya que el alto valor proteico de las leguminosas pudiera ser contraproducente para animales que no tienen altos requerimientos. Profe, ¿cómo contribuyen los árboles a la disipación de calor de los bovinos? Bueno, ya de eso hablamos en un principio del programa, él lo explicó, acompañándolo con el asunto de la sombra y la luz y el crecimiento del pasto y todo eso. Saludan a Carmen Rincón. Bueno, la naturaleza se compensa de muchas maneras. También nos han preguntado por aquí de qué manera aprovechamos esos pastos que han aparecido y los que son adaptados, si son anuales, nos pregunta Rodolfo.
¿De qué manera aprovechamos los pastos que han aparecido y los que son adaptados si son anuales? Bueno, no capto la idea de pastos anuales. Realmente, Me imagino que tengan un ciclo de crecimiento anual, sí, ¿será? pero los pastos, en mi experiencia personal de apenas 40 y tantos años, los pastos no necesitan ser resembrados. Si tú los manejas, no necesitas estar sembrando pastos. Los pastos hay que resembrarlos cuando tú haces un manejo inadecuado y desaparece, pues te queda el suelo desnudo y entonces tienes que meter otra vez rastra y arado para mover el suelo. Y, pero si tú haces un manejo de eficiente de los animales, la carga animal adaptada, vamos a tener allí un suelo que no se compacta. ¿Por qué? Porque esos animalitos que yo mencioné antes, que están en microanimales, microfauna, que están haciendo galería, están haciendo el trabajo del arado. Ellos están haciendo huecos allí, están moviendo, están aireando el suelo. Alguien mencionó ahí que cómo afecta el árbol al animal. Lo afecta y se ha medido que la temperatura debajo del árbol es 12 grados menos que estando expuesto al sol. Son 12 grados de temperatura de diferencia. Es decir, tú puedes tener a la radiación 34, 35 grados de temperatura y resulta que debajo del árbol tienes 28. Pero el otro problema que no hemos mencionado, hemos hablado de temperatura, hemos hablado de sol y de sombra, es la humedad. Y la humedad es muy importante. La gente, cuando está en el sur del lago, en el Vigía, Santa Bárbara, esa zona, especialmente en meses de mucho calor, inclusive en enero, febrero, que es menos calor. Una de las cosas que tú sientes de ahogo es que tú sudas, pero te quedas empegostado con el sudor. Ese es porque la humedad no te permite. Mientras que tú vas a Falcón, tienes la misma temperatura en Coro y Pero tú es no seco. sientes ese ahogo porque es seco. No, y en las mañanas siempre aparece ese rocío en los potreros, Entonces, que es como una neblina que se pone en los potreros en la mañana en el sur del lago. esa humedad es importantísima. Entonces, las vacas importadas, las razas que no son nativas, y por supuesto, las criollas también son importadas, porque las criollas vinieron, en América no había vacas, las criollas son traídas de España, pero las criollas, ¿sabes?, las trajeron 500 años atrás, nadie les dio manejo, y las que no se aguantaron se murieron, las que quedaron fueron las que se adaptaron. Y hoy día la criolla tiene ese recurso genético valiosísimo que es que está perfectamente incrustada en el ecosistema que tenemos. Eso es importantísimo. Oye, ya pasaron 2 horas, pero aquí todavía no amanece. Aquí Profe, amanece. vamos a hablar también rapidito ya hablamos de los árboles empotreros, de la capacidad de carga animal, de la recuperación del pastizal, habló un poquito del valor nutricional de la pastura también por encimita, la altura del pastoreo, el ciclo de vida del pastizal, pero no ha hablado de la disponibilidad de materia seca, Bueno, por ejemplo. la materia seca es más o menos en los pastos, dependiendo del momento en que se muestrea el pasto, está alrededor del 20-25%, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, porque depende del tipo de pasto y del momento. Y si es época de lluvia o es época seca, pues el pasto va a estar con mayor cantidad de agua o menos cantidad de agua. Pero está ahí por allí, alrededor del 20%. Los animales requieren materia seca.
Y tenemos cálculos de que el consumo en materia seca es tanto por ciento del peso del animal. Por supuesto, en la medida que el pasto tiene más cantidad de agua, si tiene 18% de materia seca, pues el animal lo va a consumir igual y va a tomar menos agua. Pero el animal necesita 40, 50, 80, 100 litros de agua diario. Una vaca lechera necesita 80 litros de agua por día. Entonces, si ella está consumiendo pasto que tiene altos niveles de agua, pues por supuesto va a tomar un poquito menos. Eso es importante. La materia seca lo que nos determina es, vamos a decir, volumen. Pero esa materia seca pudiera ser puro acerrín, por ejemplo. Y ahí los nutrientes no van a funcionar. Lo otro es que si nosotros le damos a la vaca un pasto que está muy leñoso, con mucha lignina, un pasto viejo, muy seco, ¿qué va a ocurrir? Que ese pasto va a tardar más en ser degradado por las bacterias del rumen. Y mientras ese pasto está dentro del rumen, porque se está degradando, pues la vaca no tiene espacio para meter más pasto. Entonces ella se comió 5 kilos de materia seca que los tiene en el rumen y que no se le desbaratan, entonces no puede comerse otros 5 kilos para meterlos en el rumen. Entonces, por esa razón, durante el verano, las vacas comen menos porque comen pasto seco de mala calidad o no consiguen pasto, que sería la otra extremo. ¿Cómo evitar eso en esa época, por ejemplo, en verano? Con un tratamiento ecológico en los potreros, por ejemplo. Carga animal. A nuestros ganaderos les cuesta vender animales, especialmente las hembras. Entonces, y claro, entre tener más animales, tú tienes, vamos a decir, más capital, tienes más dinero, porque hay más animales. Pero no sacamos a veces la cuenta de que son más animales de más mala calidad, que probablemente valen más tener menos que sean de mejor calidad. Pero a nuestros ganaderos les cuesta. Entonces los ganaderos es parte del diagnóstico original de la finca. Cuando tú estudias la ecología, también determinar cuál es la capacidad de carga que tiene la finca. Y uno al ojo por ciento puede decir, bueno, en esta finca yo puedo tener 2 animales por hectárea. Bueno, tengo 2 animales, eso significa que tengo 100 hectáreas, puedo meter 200 unidades animales. 200 unidades animal significa que puedo tener 100 vacas con sus becerros, con sus nautas, sus novillas, sus toros, y eso me da a mí 200 unidades animal. Esas 200 unidades animal pueden aumentar en el tiempo teniendo un manejo ecológico. Porque en la medida que yo tengo más calidad en el pasto y mayor variedad, yo puedo aumentar la carga también. ¿Qué ocurre? Que no hemos hablado de eso. Además de dejar árboles, yo puedo tener arbolitos, porque hay árboles muy grandes, hay árboles medianos, hay árboles chiquitos. Entonces vamos a hablar de árboles, arbolitos, arbustos y pasto. Yo puedo tener diferentes estratos de diferentes tamaños. Árboles muy grandes, como la lara, la cabima, el bucar, etcétera, dependiendo de la zona. Y árboles más pequeños, como la leucaena, que no son tan altos y que puedo podar y tenerlos, por ejemplo, de cerca. Entonces, si yo siembro la leucaena en línea para hacer divisiones de potrero, yo tengo cercas. Y si las podo, los animales van a ir a comerse las hojitas. O matarratón. El rabo ratón también funciona y es magnífico como cerca. Y los animales, además de que eso van a tener hojarasca, fertilización para el piso, para el suelo, van a tener comida de alto valor.
Alguien mencionaste ahí que decía que no pueden consumir solamente altos niveles De leguminosas, de porque, proteínas. ajá, Claro, no, no es bueno, porque si consumieran de únicamente, gramíneas, perdón, ofrecer algo, que había que ofrecer algo de gramíneas en las dietas, ya que el sí, alto valor proteico de las leguminosas era contraproducente. claro que sí, porque vas a poner a trabajar el animal entonces a botar nitrógeno. Vamos a tener exceso de nitrógeno y el exceso de nitrógeno se va a llevar a la vaca, al rumiante, a tener que botar ese exceso de nitrógeno en la orina. Y ese Y eso exceso, que ocasionaría, ajá, bueno, primero que tienes el animal trabajando en exceso para botar el nitrógeno. Los riñones del animal están sufriendo. Que eso es una crítica que le hacemos también a las dietas que ustedes las mujeres son muy animadas a hacer, ¿no? De pronto la dieta del doctor Atkins, no comer carbohidratos, sino pura proteína. No, eso no sirve, porque tú estás haciendo un desbalance de tu riñón. Entonces, igual sucede con las vacas. Tú vas. En Argentina tienen problemas con, con el consumo de alfalfa, potreros de alfalfa únicamente, y entonces el exceso de la alfalfa produce exceso de nitrógeno que los animales botan al medio, y ese exceso de nitrógeno que botan al medio y que ya va diluido, solubilizado, perdón, va a contaminar el suelo y las aguas que están allí. Entonces, ahí es importante eso. Por supuesto, la dieta básica de la vaca es la gramínea. Pero si tú pones la leucaena en las cercas, pones el matarratón en la cerca, el caujaro, el no sé qué o el otro, la vaca puede comer. Y por supuesto, en el suelo, en el piso donde está el pasto, ahí crecen también el desmodium, el zapatico de la reina, el no sé qué, el otro, que son sumamente importantes porque se entremezcla con la gramínea y le da, además de... Hay una cantidad de consecuencias desde el punto de vista nutricional sumamente importante. Primero, que las leguminosas son ricas en taninos. Los taninos afectan la digestión de las proteínas, hacen que la proteína no se digiera totalmente en el rumen, sino que se digiera en el estómago verdadero. Entonces, llamamos eso proteína sobrepasante, es decir, proteína que sale del rumen y que llega al estómago verdadero donde es digerida. Porque la unión de tanino-proteína se hace en el rumen por el pH, pero al llegar al estómago verdadero el pH baja y se separa. Entonces el tanino se va por un lado y la proteína es aprovechada y digerida. Eso es importante. Y eso ayuda a tener una mejor producción de leche. Si nosotros entonces tenemos un manejo ecológico de nuestros potreros, tenemos una vaca adaptada, como es la criolla, bien manejada y bien seleccionada, entonces vamos a tener vacas de 10 litros, quizás con mejor tamaño, porque nosotros decimos que es chiquita, pero nunca le hemos dado importancia y nunca le hemos dado comida. Ahí, y el ganadero es de moda. Fíjate tú que en una época, pregunta tú en cualquier ganadero que tengas la oportunidad de entrevistar sobre la maralfalfa, que si la está usando. No, no la usa, no la usa nadie. Pero hace, qué sé yo, 15 años, todo el mundo se mataba comprando maralfalfa porque tenían que poner maralfalfa. Y entonces a mí me preguntaban, y yo iba a charlas allí, con la dirección de extensión salimos a muchas asociaciones de ganaderos a dar charlas. Y cuando llegaba y estaba de moda, mire profesor, ¿y usted qué piensa de la maralfalfa? A mí me parece que es muy buena. Ay, ¿usted cree que? Sí, yo creo que sí. Pero un momentico, antes de que usted siembre maralfalfa, ¿por qué usted no cuida su guinea
como va a cuidar la mara alfalfa. Es decir, si tú tienes la guinea y no le haces nada, pero ahora vas a sembrar mara alfalfa y le vas a echar agua y le vas a echar fertilizante y le vas a quitar los zancuditos y le vas a quitar los coquitos. Bueno, pues ponte a cuidar la guinea. Igualito sucede con la criolla. Tú sales para Houston y te compras una vaca en Houston que te cuesta $10,000 y entonces la traes y la metes a dormir en tu cuarto. Y con aire acondicionado. Ay, ¿por qué no te hacen lo mismo con la vaca criolla? Cuídala, dale de comer. Que además ella no se enferma o se enferma muy poco. Es resistente a enfermedades y es resistente a las enfermedades tropicales. Entonces, cuida a la vaca criolla, hazle pasto para que coma pasto, dele leguminosa para que coma leguminosa y cuídela y selecciónela. Entonces, ese es el único criterio. Manejar la ecología de acuerdo a sus balances que ya existen, entenderlos para poderlo hacer y entender el pasto, y entonces allí vamos a tener una finca que produce. Que no vamos a tener vacas de 20 litros, no las necesitamos. No las necesitamos. Nosotros necesitamos... Hay pregunta de Ervin Din que si será el Cuba 22 otro espejismo como la mara alfalfa. Yo no sé, de pronto, por supuesto, el Cuba 22, igual que el Taiwán, cuando yo empecé recién graduado a trabajar, el Taiwán 143 creo, era la moda. Y en esa misma época había en muchas fincas, especialmente hacia los lados del distrito Miranda, que tenían sorgo, un sorgo que llamaban Yucatán, que crecía como 3 metros, 4 metros de altura y daba 3, 4 cortes. Entonces había gente que no hacía ningún cuidado del sorgo, porque el sorgo era monte, y cuidaba el Taiwán, que es pasto elefante. Entonces resulta que ahora, en los últimos años que yo estuve en Venezuela, nadie habla del sorgo Yucatán. No sé si alguien allí en los que están oyendo tienen alguna idea del sorgo Yucatán. Pero el sorgo Yucatán era un pasto de calidad, con alto rendimiento y muy valioso. Y desapareció. Y tampoco nadie, ni siquiera los organismos oficiales, ni la universidad, se encargó de cuidar el sorgo Yucatán y tener variedades. Había un profesor ahí en la facultad que trabajó mucho con sorgo, por muchos años. Hay preguntas también por el Tifton 85. Pero son Que variedades... si es otro espejismo también. Probablemente. Y si tú viajas en la carretera hacia Perijá, vas a ver que en todas las fincas, o en casi todas, ¿no? En muchas, los maracuchos somos muy exagerados, ¿no? Y entonces decimos, aunque yo no soy maracucho, ¿no? Yo soy maragocho. En todas las fincas tú ves que en la puerta de la finca, hacia la carretera, hay un potrero de pasto morado. De pasto Taiwán morado. Una variedad de pasto elefante que tiene la característica de tener sus hojas moradas. Bueno, eso era la moda, pero lo ponían en la puerta de la finca para que todo el mundo viera que yo tenía eso. O sea, era más bulla que realmente lo que lo utilizaba. Y nunca aprendieron a usarlo. La caña de azúcar. La caña de azúcar es un recurso que obviamente no es americano, es una planta importada, como muchas otras plantas, ¿no? Tú tienes el caso del mango. El mango no es americano, ni el tamarindo, pero crece como monte el mango en América, en Venezuela. Y así, pues el pasto, y así probablemente va a ser el nin en algún momento. Un árbol que se trabaja, ya no se puede eliminar,
y allí va a quedar incrustado, balanceado dentro de la ecología del país y de Profe, Latinoamérica. me gustaría que ya para concluir, estamos pasados como por ya 15, 20 minutos exactamente. Sí, una conclusión para cerrar, porque pudiéramos concluir en todo caso que para un manejo ecológico de potreros en zonas tropicales es tomar en cuenta clima, suelo, obviamente, y conservarlo de manera ecológica y utilizar o Topografía, resaltar topografía también es importante y resaltar o cuidar lo que tenemos, cuidar lo que ya tenemos y no ponernos a inventar para estar trayendo cosas de afuera ni estar alterando esa zona como tal, como está, sino sacar el mejor provecho de lo que ya tenemos. Me gustaría una conclusión de su parte con respecto a este tema y con respecto a esa recomendación no mágica, pero sí primordial para un manejo ecológico de potreros en nuestras zonas tropicales. mira, lo básico es que nosotros sepamos primero cuáles son nuestras limitantes. La primera limitante es alta temperatura y altísima humedad. Entonces, y estamos hablando de calentamiento global. Entonces, eso significa que a largo plazo, en lo inmediato hacia el futuro, vamos a tener más temperatura, cosa que favorece a Canadá. Aquí no se daba el maíz, aquí se sembraba maíz y no echaba mazorca. Hoy día, Canadá produce 16, 17 mil kilos de maíz por hectárea. ¿Por qué? Porque allí el cambio del calentamiento permitió ya el cultivo del maíz aquí. Lo mismo sucede en Inglaterra, no había maíz, ahora se puede producir maíz. En el caso nuestro, el calentamiento global va a llevar a tener un mayor cuidado. La radiación solar es más inclemente. El daño a la piel del animal, si no hay árboles, el sol sobre el animal durante todo el día es un problema porque va a dañar la piel del animal, la va a maltratar. Y si es un animal exógeno, traído de otra parte, europeo, pues no aguanta esa condición. Entonces tenemos que hacerle una casa, tenemos que hacerle un ventilador, tenemos que hacerle un aire acondicionado. Eso es absurdo. Tenemos que tener ese balance, ese conocimiento. Y aprovechar lo que tenemos y valorarlo. Nuestros recursos, nuestros árboles, nuestros Y de manera arbustos, equitativa, balanceada, sin explotarlo de manera indiscriminada. dejando que la naturaleza misma contribuya al desarrollo nuestro, aprovechando las fuerzas de la naturaleza. Nuestros pastos tienen ventajas significativas sobre los pastos templados. Fisiológicamente, y habrá gente que pudiera explicarlo mejor, fisiológicamente los pastos tropicales son más eficientes, producen más rápido y como tienen mayor luminosidad solar, se desarrollan mucho más rápido. Eso significa que también envejecen más rápido y por lo tanto se lignifican más rápido. Entonces el manejo es más rápido. Eso es importante. Y por otro, que nuestros agrónomos, nuestra facultad, tiene que dedicarse ya a hacer un enfoque totalmente ecológico de la producción, no solamente de vacas, sino de las producciones agrícolas, de la comida que necesitamos para alimentar nuestro país y que nuestro país recupere alguna vez lo que fue. Porque lamentablemente construir lleva muchos años, pero destruir lleva muy poco. Así es. Entonces,
Se ha logrado en 20 años una destrucción casi absoluta del país que se había llevado 100 años construir desde el primer pozo petrolero en 1914. Sin embargo, profe, sí yo siempre termino, no es que siempre termino con esta conclusión, usted siempre nos ve todos los sábados en los programas, pero es más que evidente bueno, todo lo malo trae algo bueno. Y yo creo que todas las cosas que han sucedido en nuestro país pues nos han brindado la posibilidad de darnos cuenta de que el campo sigue siendo la vía para desarrollar a Venezuela en otros rubros completamente distintos que no es solamente el petróleo, sino los alimentos, el campo venezolano y todas las investigaciones y todos los avances y todos los cultivos que podemos tener en nuestro país precisamente por esos beneficios de ser una zona tropical. No sé si tiene algo más que agregar, profe. No solamente Quiero que es una de las posibilidades, es la única la única posibilidad posibilidad. en Así este es. momento, que Así además es. puede desarrollar sin importar cosas. Y que no se ha paralizado tampoco, porque increíblemente el campo sigue activo y tenemos muchísimos productores que a pesar de todo lo que ha sucedido, pues siguen allí en la primera fila, como dicen por ahí. No, Me encanta esta conclusión yo los de admiro, ¿viste? Porque yo como productor tiré la toalla y me vine bien lejos. Mi bueno, hermano quedó guapeando allá con la finca, pero realmente seguir, a mí me sacó de Venezuela no tener gasolina. Es decir, no tener gasolina para mí fue desastroso. Pero es imposible moverse, ir de una finca a otra, hacer la asistencia que yo estaba haciendo si no tengo gasolina para moverme. Entonces yo veo ahí a compañeros, amigos, colegas que tienen que ir a Perijá, al sur del lago, y que tienen que hacer 2 días para conseguir gasolina para ir allá y volver a... Y es desesperante. Yo estoy muy viejo ya para estar en eso. Eso, que los muchachos hagan su tarea. me encantó la conclusión que nos compartió Janet Punto Pérez. Todo gira en torno al enfoque de sistemas y sus relaciones internas y externas. Nuestro siempre recordado doctor Carlos Gómez. Y también dice por aquí, la fermentación de pastos tropicales de baja digestibilidad producen más metano y afecta más al cambio climático. El campo siempre ha sido la mejor alternativa para nuestro país. Y la decana dice, por eso vamos a trabajar en el estudio de la captación de carbono. Mucha gente, por supuesto, agradeciéndole. Y que M. Vergara 2018 le dice, profesor, necesita sol, necesita el sol de Maracaibo. Por ahí le están comentando eso. Yo quería hacer Eh, una acotación, y perdóname, sobre eso adelante. que nombraron ahí, cambio climático. Las Ujú. vacas producen metano, sí es verdad, pero el metano de las vacas y el CO2 de las vacas no es el culpable del cambio climático. El cambio climático es por la Que eso lo han dicho acumulación mucho. de hidrocarburos, la quema de hidrocarburos, la quema de gasolina, la quema de carbón, la quema de petróleo, es la que produce CO2 que no va a un ciclo biológico como es el carbono. El carbono de la vaca lo coge el árbol, lo convierte en oxígeno y produce materia verde que la vaca se vuelve a comer y vuelve a botar metano. Pero O ese sea, que es un metano ciclo no es perfecto. ese ciclo está en equilibrio. Ese metano no contamina. El que contamina es la utilización de petróleo para la quema, para usarlo en motores. Entonces nosotros lo que tenemos que repensar no es en dejar de ser carnívoros, porque eso no resuelve el problema. Si nosotros vamos a producir solamente vegetales, pues igual seguimos usando fertilizantes, seguimos usando camiones, seguimos utilizando tractores, seguimos quemando petróleo. Entonces el problema no es la vaca, el problema es el uso industrial que se le ha dado irracional al petróleo. Como siempre, entonces, volver al inicio es la solución también, de alguna forma, y buscar otras alternativas un poco más ecológicas para nuestro planeta. Profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Creo que ha sido una de las entrevistas en donde más rápido se nos ha ido el tiempo. Muchísima gente ha agradecido escucharlo, que lo extrañan mucho, que ha sido súper enriquecedora la conversación que hemos tenido. Jaquelita dice, bello como siempre. Nika Albani, les recordamos con muchísimo cariño, cuídese, profe, aún necesitamos de sus conocimientos. Larry León comenta, el metano es un gas de vida corta, en 10 años se transforma en CO2 y agua, en cambio del CO2 se acumula. Concluyendo también y colaborando con lo que usted está diciendo, la culpa no es de la vaca en este caso. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros, súper enriquecedora esta conversación. Por ahí alguien dijo, te amo mucho, también te amo mucho, Janet.Pérez. Bueno, menos mal que mi mujer no está viendo el programa. No, esto es un club de fans. Lo que usted tiene aquí, profe, Joana Lucía, que lo amamos. Ana González, Emma Segovia pone caritas con corazones. Sustentabilidad y sostenibilidad es la premisa, sembrar el petróleo. Un abrazo, profe, gracias. Yo también los recuerdo a todos mucho. Cuídate. Saludo a mi gran profesor, Norberto Díaz. Víctor Hugo Hernández, excelente, mucha salud y bienestar. Saludo, estimado profesor Ana González Pedraza. No, esto ha sido por el club de fans. Vamos a abrir el club de fans del profesor Omar Araujo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Déjenme decirles que también ha tenido una participación increíble. Nos hemos mantenido en 60 personas visualizando este Instagram Live permanentemente. Apenas ahorita acaba de bajar, aquí lo puede ver, mire. Apenas ahorita acaba de bajar porque ya nos estamos despidiendo. Así que definitivamente, yo dije al principio que era un rockstar y no me quedé corta. Gracias por haber estado con nosotros, profe. Recuerden a todas las personas que nos están viendo que inmediatamente terminemos esto, pueden tenerlo, pueden ver, va a quedar grabado, se va a subir el Instagram Live, va a quedar grabado en el IGTV de Agrosiembra Piso Live para que lo vean siempre que quieran, cuando quieran, va a quedar grabado, así como han quedado grabados todos los otros programas de Agrosiembra Live, sí, Nick Albany, el entrevistado con mayor seguidores, así es. Y bueno, queda grabado, tienen una serie de informaciones que han quedado en el story de Agrosiembra, que tiene que ver con la fiebre aftosa, tiene que ver con un curso que se va a dar el 25 de noviembre. Y bueno, muchísimas gracias como siempre, profesor, agradecida, no solamente porque nos ve todos los sábados, sino porque hemos contado con su apoyo el día de hoy. Y no me queda más sino que despedirme. Gracias a todos por haber estado con nosotros, como siempre. To be continue, please. Vamos a ver. Lleva el récord, sí señor. Vamos a ver si le buscamos una segunda parte a esta entrevista. Busquen el manual para aquellos productores agropecuarios que quieran tener un poco más de información al respecto y aplicarlo en sus unidades de producción. Nos despedimos. De mi parte, Carola García, @hola Carola G, me pueden seguir. Y siempre, por supuesto, estar pendiente de Agrosiembra Piso Live. Gracias a ustedes, gracias, profe, feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado, que nosotros en Agrosiembra Live vamos a estar trabajando hasta probablemente la segunda semana de diciembre, trabajando con todo lo que da Agrosiembra Piso Live. Gracias, profe, gracias a todos, gracias por su participación. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.